Bienvenidos a Manual para Encajar o No, un podcast para personas desorientadas. Mi nombre es Tomás Balmaceda. Yo soy Miriam de Paoli y estamos acá para empezar a intentar entender las 100 preguntas que tendríamos que hacernos para encajar o no en el siglo XXI. Muy difícil, tuvimos que agarrar una inteligencia artificial súper poderosa y decir, ok, ¿cuáles son esas 100 temáticas? Porque nosotros, también como somos del siglo XX queremos un manual, ¿no? Queremos una cosa así, que me expliquen las cosas, que me las cuenten. Así que para hacerlo tenemos siempre invitados. En este caso estamos con Daniela, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Estamos con Alejandro y con Rosendo. Bienvenidos a esta mesa. Nuestra tecnología es de última generación y por eso tenemos un bolillero. ¿Alguna vez te tocó usar un bolillero en algún ámbito, tipo de un bingo o el colegio, la facultad, algo? No me acordaba, pero cuando daba exámenes en la Facultad de Derecho hace muchos años, era con bolillero. Tuviste memoria emotiva, digamos. Te regresó. Perfecto. Bueno, saquemos el primero. Bueno, Entonces, Ale. a A ver, ver. Muy bien, ahí. ¿Qué puede salir? un poquito Si ves más. un poquito más. Ahí está. Perfecto. A ver. Una nueva capacidad destrabada, Ale. Sí. El bolillero. Derecho romano, ¿no? Tipo reales. Bueno, la verdad lo que salió Fue difícil. fue difícil. Todos tenemos alguna materia que nos costó. Bueno, nada, viene el siglo XXI. Miri, nos tocó extremos. Uf. ¿Cuáles son los extremos en el siglo XXI? Estamos, la izquierda y la derecha siguen sirviendo como extremos, estamos más polarizados. Vos, Rosendo, ¿qué pensás? A la miércoles. Bueno, pienso que es una época en general más democrática, ¿no? Ok. Como título general. Entonces, una época donde la gente puede conversar mucho más que nunca. Está esta idea de Jürgen Habermas, que es una especie de sociólogo alemán que habla de la esfera pública, ¿no? Es como este espacio donde la gente se junta a charlar, se junta a pensar. Y creo que esa idea de esfera pública de hace 100 años, que era muy local, muy del diario, muy de los problemas que pasaban en mi barrio, hoy es una cosa mega global. Eso nos torna un poco más enquilombados. Y por otro lado, hace que nos encontremos con gente que nos cae bien o que nos cae mal. Y tal vez antes eso no pasaba. El tipo que era, no sé, un católico de una zona muy del interior del país, de una provincia tal vez con no tanta conexión, tenía como su comunidad y su realidad era esa. No se enfrentaba tal vez a alguien que no creía en la religión, que era un ámbito urbano y demás. Siento que todo eso que nos pasa dentro de Argentina exagera las diferencias de alguna manera y que las redes sociales nos permiten encontrarnos con otro y a veces sale bien y a veces sale mal. Y todavía me parece que estamos intentando encontrar una forma de hablar y de conversar. Es un problema para la democracia, me parece que lo vemos. En el mundo la gente cada vez cree menos en la democracia. Es un problema para los que creemos que es un buen sistema, mucho mejor que el totalitarismo. Y definitivamente me parece que tiene un impacto esta energía como de todo el tiempo hablar desde lo agonal o desde lo conflictivo. Pero no se me ocurre pensar, intento tener siempre una mirada positiva de la realidad, por no sé, por desviación, sí, porque soy optimista, porque aparte a mí me gusta que las cosas estén mejor. No sé cómo hubiese sido en otra época. Siento que en otra época se mataban, y hoy en esta época se discute. Entonces, me pasó mucho cuando laburé en el gobierno, que fui a la ONU y la ONU me parecía una cosa genial. Yo decía, bueno, esto era cuando yo estudiaba de chiquito, llegar a la ONU era lo máximo. Yo hacía modelos de Naciones Unidas, era un goma, era un nerdcito y llegué ahí y dije, esto no, pues es un bajón. O sea, es como muy burocrático, acá no pasa nada. Y estaba Malcorra ahí cerca y Malcorra decía, bueno, siempre tenés claro, que era la canciller del gobierno Macri, decía, tenés claro que la opción a esto es la guerra, ¿no? O sea, esto puede ser muy aburrido, pero la opción es la guerra. Y yo creo que venimos de eso, venimos de épocas mucho más violentas. Ahora lo discursivo exacerba el extremo, pero siento que todavía hay que hacernos mucha más docencia de lo que es la cultura cívico-ciudadana, vivir con otros, charlar con otros, entender al otro. Vos, Ale, que has vivido la cuestión extrema acá en Argentina en la década del 70, donde, como decía él, Te mataban. te mataban. O sea, ¿qué crees vos? ¿Que estamos más polarizados hoy? ¿Que es una polarización distinta? ¿Cómo ves? Sí, yo no estoy muy de acuerdo en que hoy haya más polarización que antes. Bueno, vos lo dijiste recién, creo, y vos también lo decías. Me parece que venimos de épocas mucho más violentas a las actuales. Por ahí que como una especie de falsa polarización, ¿no? Más en eso, en lo discursivo. Pero lo cierto es que, no sé, hace poco fue el aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo, por decir cualquier cosa, ¿no? Durante el último gobierno de Perón en el 55. Quiero decir, bombardeó a Plaza de Mayo. Era no sé, y había gente, y había chicos, con 300 muertos. Las Fuerzas Armadas.
pongo un solo ejemplo, ¿no? Podría poner miles, pero lo pongo solo para decir, bueno, esto es polarización, ¿no? Hoy está instalada en lo discursivo la polarización y es como difícil, como que dificulta el diálogo, un poco lo que decía recién. Y me gustaría decir también que para mí las nociones de izquierda y derecha siguen siendo válidas para entender el mundo y que yo, que vengo de la izquierda, por tradición, me parece que la idea de que no hay más izquierda y derecha es de derecha. Muy bien. Muy bien. Vos, Dan, cuando escuchás todo esto, que también digo, venís también del mundo de la comunicación, de poder contar el mundo, de explicar cómo lo formación sentís. universitaria es socióloga, así que es todo un recorrido desaprender algunas cosas que aprendí en la facultad también. Ahí Rosendo nombraba a Jürgen Habermas, que es un autor que me encanta y que habla de que toda... él tiene creo que se llama, lo vendí hace poquito el libro Teoría de la Acción Comunicativa, su obra más conocida. Y habla de que la sociedad se funda en la comunicación. Y podemos ir también a los semiólogos, ¿no? Todos los actos son la palabra. O sea, un contrato ahora en el derecho, yo soy abogado, antiguamente el contrato era de palabra, por eso eran los contratos de buena fe. Entonces todas las sociedades están fundadas en contratos de palabra. El matrimonio es una palabra, no es el papel y la palabra escrita, sino son las declaraciones de intenciones. Y este momento de circulación de la palabra con las redes sociales, con la plataforma, la posverdad, el falso debate sobre el conocimiento, la universidad de TikTok. Una amiga mía hoy habló de la universidad de TikTok. Estamos criando a nuestros hijos en la universidad de TikTok, es tremendo. Entonces todo eso hace que proliferen ideas que sí, que polarizan un montón y que después termina que los extremos se acercan. Y cómo de la palabra pasa al acto, bueno, lo vimos hace poquito con el atentado a Trump, lo mismo acá con el atentado a Cristina. O sea, no sabés cuando vos promovés un discurso de odio o de resentimiento o donde todo el tiempo estás focalizando que el otro es el otro, distinto a vos, cuando en realidad somos todos los mismos, somos humanos, somos individuos, que ni sabemos para qué estamos en la Tierra. Yo, mi conocimiento ahora pasó de la sociología como ciencia a la literatura como ficción. Me parece que la ficción tiene todas las verdades que necesitamos para manejarnos en el mundo. Muy bien, interesante, ¿no? Como para verlo. ¿O sentís eso, Miri, más polarización? Vamos a ver, yo creo que es de nuevo, ¿no? Tenemos que matizar, como decía Rosendo, ese tema de la globalización a través de las redes, ¿no? Entonces también todo gana una dimensión mucho más grande. ¿Por qué? Porque también tenemos interlocutores mucho más distintos y estamos abiertos a otras maneras de pensar, a odios, a broncas, a diferencias, que antes quizás estábamos en esferas un poco más cuidadas. Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de esas polarizaciones, también nos olvidamos de la parte positiva que tiene todo eso. Cuando toda Francia se une, diferentes generaciones, y salen a decir, a ver, chicos, acá no es derecha-izquierda, es cómo queremos ser como sociedad en un futuro cercano. Y entonces vos decís, wow, es interesante cómo también las polarizaciones pueden trabajar en uniones para temas positivos. Creo que tenemos esa gran cuestión, ¿no? Y de nuevo, volvemos a lo que siempre nosotros dos discutimos. Pareciera que siempre estamos buscando la fundación, de nuevo. No sé si estamos más o menos polarizados, creo que estamos polarizados distintos. Creo que no podemos mirar el mundo sin ese gran cruce que fue la revolución digital. Lo que tomo mucho lo de Rosendo porque para mí me parece fundamental a todo eso. Estamos hablando de variables frente a una polarización que antes no habían. Entonces eso es muy nuevo. Y cuando lo vamos a discutir, es muy difícil empezar a ver ese mundo sin esas variables. Obvio, yo pensaba en esa idea de que la literatura te da también como pautas para entender la realidad. Yo era un nerd como Rosendo, pero quizás un nerd así menos de la ONU. Y me acuerdo que un verano en el secundario que voy a leer grandes novelas del siglo XVIII. Como decía, bueno, algo así. Quería leer como cosas gigantescas.
y pesadas, ahí al calor en una hamaca paraguaya, y te das cuenta que cada generación o cada momento histórico piensa que la bisagra son ellos, ¿no? Sí. Y uno puede decir, no, pero acá nosotros somos la bisagra porque está la inteligencia artificial, nosotros somos la bisagra porque cambió el milenio. Y la verdad es que de alguna manera uno puede entender que siempre estamos en esa transformación. Bueno, y esa frase no es ni nuestra, es de George Orwell, que Sí. siempre dice que todas las generaciones Sí, creen que son la bisagra y el gran cambio. Pero yo creo que ya estamos casi listos para la próxima pregunta, ¿no? El niño del bolillero, ¿cómo viene? Muy bien, el niño cantor. A ver. Trabajo este, Ya la segunda vez que salía perfecto. Uno va aprendiendo, toma. A ver. Has destrabado una nueva capacidad y quizás un nuevo... Sumalo Una a reinvención LinkedIn. laboral. Sumalo a LinkedIn. Y mira, hablando de cosas que parecían que cambiaban las aguas, efectos de la pandemia. La pandemia. ¿A vos, Daniela, cómo te afectó la pandemia? ¿Qué cosas te trajo? ¿Qué cosas te dejó? ¿Qué cosas no querés volver? Yo, como mucha gente, me sumé a cocinar budines. Del equipo de la masa madre, descubriste la masa Sí, madre. masa madre no, pero budines de todos los colores. Y no lo extraño para nada, para nada, para nada. Me encanta cocinar, amo, pero nada, fue como... Ahora me doy cuenta que, no sé, como una obsesión, como una adicción. Era todos los días cocinar algo. Es mucho. O sea que te quedó una adicción de la pandemia, te diste cuenta que te puedes destrabar una adicción. Sí. No, ahora no te cocino nada. Pero te Nada, mi hijo me pide, yo no le hago nada. Te cambió lo laboral. En lo laboral- nada de mirar. La realidad es que yo me sumé a esta creencia de que los periodistas somos, ¿cómo se decía? Esenciales. Me la recreí. Entonces yo salí todo el tiempo a la calle. Pero hice una vez algo muy gracioso, que fue que nos colamos con mi hijo. Yo vivía en Caballito, cerca del Parque Rivadavia, ya no sé, a los dos, no me acuerdo. Cuando fue un día queríamos sol, estábamos hartos, mi hijo en ese momento tenía 20 años. Y le digo, ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a volver a la adolescencia. Nos colamos y nos subimos por la reja y entramos al Parque Rivadavia a sentarnos en un banquito a tomar sol. Enseguida vinieron a sacarnos y yo, no, chau, y nos fuimos. Pero de verdad estaba harta ya, del encierro. Por más que yo sí salía, sí trabajaba o salía a caminar. Pero bueno, no sé, fue una época muy loca. Creo que todavía no sabemos los efectos de lo que fue eso, ¿no? Vos es que yo siento uno que a mí me cambió la valoración del tiempo. Sí. Para mí, o sea, todo lo que fue post pandemia y pre pandemia, hay como un momento que es como un gran gris para mí. Entonces tengo que parar y pensar. Creo que ese año que pasamos un poco encerrados me cambió mi percepción del tiempo. Sabes que yo me compré, no me acuerdo cómo se llama la plataforma que te trae libros de afuera en inglés. Book Deposit. ¿En francés? Sí. Book Depository, ahí está, pero en francés me lo compré y no lo terminé de leer. 2 tomos de En busca del tiempo perdido, de Proust. Claro, otro verano ahí para pasar una grandes novelas. Porque fue para reflexionar sobre el tiempo, tal cual. Obvio. Sí. ¿Y vos, Alejandro, cómo pasaste la pandemia o qué te dejó? Yo leí en 7 años. Mira. Sí, O claro. sea, un tomo por año. En busca del tiempo perdido. No en la pandemia, Pre pandemia. mucho antes. Pero es un gran libro. Y también estoy de acuerdo con que la literatura te puede ayudar, como decías antes, más que la ciencia a veces. Yo, después de haber hecho mucha terapia, algunas cosas muy importantes las resolví leyendo novelas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, la pandemia. Yo también aprendí a cocinar. Mejor dicho, aprendí a cocinar cosas nuevas. Mucho. Aprendí a cocinar vegano. Ah, mira. Porque mi hija era vegana en ese momento y tuve que aprender. No te quedó otra. Tuve que aprender y lo aprendí. Aquafaba, aprendiste Aprendí. a reemplazar el huevo. Pero bueno, yo en mi trabajo se podía hacer virtual, mucho de él, reuniones, cuestiones de sindicatos, en fin, clientes. Pude funcionar bastante bien. Vivía en una casa relativamente cómoda, grande, con jardín, con animales, como que no fue un mal lugar la pandemia para mí. Pero cuando he visto casos de amigos de otra gente que hoy vivían solos o en un departamento un poco encerrado y que eso produjo efectos complicados. Para el futuro, bueno,
quedaron algunas cosas de la pandemia, como algunas reuniones virtuales, como modo de trabajar más sencillo. Pero lo que yo más veo que quedó es no un buen efecto. ¿Qué quiero decir? En aquel momento yo pensaba que... Vamos a salir mejores. Sí, exacto. Que íbamos a salir mejores de la pandemia, que se iba a reconocer lo que implica la solidaridad entre la gente, la presencia del Estado para resolver cuestiones como las vacunas, bueno, un montón de cuestiones. Estaba seguro que iba a ser así. Pero no salimos así, salimos al revés, salimos como sociedad, ¿no? Más individual que colectivo, más, no sé, enojados con el otro. No fue una buena salida. A ver, y el optimista socialmente de la hablando. mesa, que es Rosendo, No, pensaba muy parecido, ¿no? Me pasó como a todos, creo que fue como por un momento fue como un interregno, como una pausa, como que todo se suspendió, ¿no? Por lo menos al principio de la pandemia, como que hubo un momento de parálisis que nos devolvió posibilidades, ¿no? Creo que dual, ¿no? La gente que tal vez tenía menos acceso, menos recursos, menos posibilidades, no tener una casa cómoda o no tener un espacio. No. Quedó muy marcado el tema del privilegio, ¿no? Claro, quedó muy marcado el tema del privilegio y el impacto diferenciado. Y también, no solo un privilegio en lo económico, sino también, que es muy el foco de las conversaciones que tienen ustedes, sino también las edades, ¿no? Me parece que Totalmente. a los muy jóvenes o adolescentes le pegó muy mal, o a los muy adultos le pegó muy mal, y tal vez en el medio había otras matices. Estoy generalizando para hacerlo rápido al argumento. En mi caso particular, yo me crié en el campo, en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, y viví 15 años ahí, viví 15 años en Capital, entonces tengo siempre una mezcla de que no me siento 100% cómodo acá y no me siento 100% cómodo allá. La pandemia me devolvió la posibilidad de pensar en los lugares más híbridos, ¿no? No en lo binario, para decirlo de alguna manera. Y eso para mí es algo bueno que quedó, que ahora está viendo como una especie de reversión a volver a la presencialidad en el trabajo y demás. Creo que tal vez ni un extremo ni el otro sirve tanto, pero esta libertad de poder estar conversando acá y después tener una reunión desde tu casa o trabajar remoto, esa plasticidad son cosas que para mí la pandemia nos devolvió buenas. Y para mí hay un cuestionamiento grande que yo siento que va a empezar, no sé si es uno de los 100 temas, pero definitivamente debe ser, que es como el mercado del trabajo y el trabajo, ¿no? Sí. Como idea. Y yo pienso la pandemia como una gran apertura de conciencia, ¿no? Hay una serie en Netflix ahora que se llama Sweet Tooth, como algo así como diente dulce, Sí, sí. o colmillo dulce, algo así, porque que plantea como esta idea, ¿no? De una sociedad donde nacen nuevas especies. Véanla porque la recontra recomiendo, para mí explica mejor esta tensión de lo que se va a venir, como la vida entre una especie mutante que nace de híbridos entre animales y nuestro vínculo con la naturaleza, y nos plantea muchas preguntas vinculadas a eso. Creo que la pandemia nos deja como buenas preguntas sobre eso. El mercado laboral tiene que seguir siendo 5 días. O sea, hay que laburar de lunes a viernes, hay que laburar de 9 a 18. La productividad con la inteligencia artificial que hizo esta agenda de temas, pero que también se transforma en una ayuda, en un aid muy grande para el trabajo, en el día a día. Va a reformar necesariamente el pensamiento del mercado laboral. Entonces a mí la pandemia me abrió, fue como una apertura de un mundo de posibilidades. Siento que también, como cada uno lo vive muy personal, yo estaba en un momento de venir de mucho tiempo haciendo algo y la pandemia fue como el corte que me giró en otra dirección. Entonces eso para mí, la pandemia fue como un parteaguas, pero te diría como a mí me devolvió como la libertad de poder elegir. De vuelta, a mis abuelos tal vez le pegó muy mal, yo tenía amigos o compañeros, tal vez primos o parientes más jóvenes que le pegó muy mal, pero en mi caso personal, que tal vez puedo contar y siento que le pasó a mucha gente, como que abrió una esfera de posibilidades. Muchos de mis amigos se volvieron a vivir a La Pampa, a Chacabuco, a lugar, se hicieron como una vuelta a las raíces con la modernidad de la época, ¿no? Y eso para mí es una oportunidad que se abre. Qué bueno. Y creo que Rosendo toca un tema muy interesante, de que la pandemia puso en agenda un tema fundamental que es la salud mental, Total. que antes no estaba, ¿no? 100%. Se abrió ese lugar de que hoy se habla de esa temática, no que no sucediera antes, pero como decís, como tanta gente se vio impactada en diferentes generaciones por diferentes motivos, creo que una de las cosas positivas que rescato de la pandemia fue traer a debate, a colación y poner en la agenda ese tema que siempre estuvo, pero que el tabú y el estigma nos impedía mucho de hablar. Obvio. Tenemos espacio para una última pregunta para nuestro Tengo que niño trabajar, cantor. Tengo que trabajar. Hay que seguir trabajando. Aquí sale. Vos sabés que los abogados cobramos horarios por todo, así que después te voy a cobrar. Bueno, vamos a ver, lo vamos a discutir, te voy a llevar a Con la tribunales. producción. Mira, bueno, saca el título
Ya la inteligencia A ver. artificial, el título que eligió es polémico, porque alguien va a va a en YouTube va a decir, esa palabra no existe, ¿viste? La RAE no Sí, la a ver acepta. qué dice. Mapaternidad. Mapaternidad. La maternidad, la paternidad, todos juntos. Los Voy a roles. arrancar por lo más difícil. Vos no sos ni padre ni madre. No, no. Por ahora. No, pero yo soy muy tradicional en este sentido. O sea, A ver, contanos el tengo optimista tradicional. ambición profesional, ganas de hacer cosas, pero el sueño más grande de mi vida sería ser padre, lo tengo clarísimo, lo tengo claro hace un montón, tengo recontra ganas, estoy en pareja, es una charla que tenemos mucho, tengo 30, o sea, todavía no siento que quiero ser padre ahora, pero estoy cerca Porque de... vivís en el siglo XXI. Porque vive en el siglo XXI. En el siglo XX, tu papá, ¿vos sabés a qué edad te tuvieron? A los tus viejos? 30. Mi viejo a mí a los 30 y a mi hermana a los 28, 29. Porque hay algo también ahí que antes, Sí. a los 30, medio que uno sentía que se cerraba la puerta, ¿no? Y vos Total. sentí que todavía te queda mucho por delante. Sí, me queda mucho por delante y tengo en mi grupo de amigos dos padres, o sea, bastante tempranos, y es una conversación recurrente y yo soy como un fanático del tema, me encanta y tengo como el deseo ahí grande de cumplirlo. No siento que sea el canon de mi generación, para ser sincero, ¿no? En mi generación hay muchas más dudas, creo que se abrió la ventana a un montón de mujeres que empezaron a preguntarse si querían elegir gestar o no, o sea, ser mamás o no, que eso tal vez antes era como una obligación. Y se abrió también una ventana o otra cosa más de esta especie de adolescencia eterna que vivimos, me parece, nosotros, nuestra generación, como de el deseo de no perder mi libertad, de no ceder mi independencia, y de postergar la paternidad tal vez hasta los 40. No estoy haciendo un juicio de valor, yo estoy diciendo lo que veo en mi generación y lo que a mí me gustaría. Yo quiero ser padre y es como una obsesión que tengo. Me puso muy contento que salga esta bolilla. Porque me parece un tema que pienso mucho y me gusta mucho el input. O sea, lo pregunto mucho, quiero entenderlo mucho, quiero tomar una decisión entendiendo en la que me voy a meter. Eso es un tema que es muy recurrente de mis preguntas. Bueno, algo que pasa en este manual que es súper interesante, además de estas conversaciones, es que en general las personas cuando le ponen play al episodio dicen, bueno, listo, entonces el más joven de la mesa va a pensar esto, No. el más grande de la mesa va a pensar esto, el gay de la mesa va a pensar, y todo el tiempo nos sorprende, como que todo el tiempo las generaciones muestran que no son, ¿no es cierto? Nada, no están escritas en piedra, no son silos estancos. ¿Vos cómo te sentís con la maternidad, la paternidad? ¿Pensás que cambió en este tiempo? Yo tengo muchas coincidencias con Rosendo. Mirá. Primero te digo, por lo que decías antes, yo vivo 4 días por semana en una casa en el campo en Manzanares y 3 días por semana en un departamento en San Telmo. Cosa que casaría bastante bien con lo que vos estás diciendo. Me encanta, hermoso. Y lo segundo, yo era igual que vos. Tenía ese mismo deseo cuando tenía 30 años. Bueno, yo soy padre, no soy abuelo. Digo esto porque cuando digo no soy abuelo, quiero decir, no sé cómo se crían los chicos hoy. Claro. Entonces, yo te puedo hablar de cómo se crían los chicos hace 30 años, cuando tuve mis hijos. Con lo cual, no sé si soy un buen interlocutor para este tema en especial. Pero ¿Y yo volverías a también. ser padre en otras circunstancias hoy? ¿Volverías a ser padre? Yo era lo que más, por eso digo, encuentro coincidencias. Yo era lo que más quería. Lo que más quería era formar una familia, ser padre, tener varios hijos, tuve 3. Y bueno, realmente eso es lo que quería. Hoy pues, veo que hay muchas formas diversificadas de relaciones familiares, pero sinceramente no sé mucho qué decir de eso, porque al no tener relación, mis hijos no tienen hijos, entonces no estoy viendo cómo es Claro. la crianza hoy en día, no conozco gente joven que tenga hijos hoy en día, así que sé que cambió mucho, pero no sé cómo es. Para mí la experiencia de ser padre fue extraordinaria. Y una cosa así, me parece que filosófica o ideológica puedo decir. Cuando vos sos padre o madre, bueno, para ser padre o madre, tu hijo tiene que ser más importante que vos. Si no es así, bueno, quédate como estás, digamos, ¿no? Entonces, si vos vas a valorar primero tu vida, que yo también no hago un juicio de valor, bueno, es lo que vos querés. Vos no tengas hijos, dedicate a lo que quieras. Cuando te vas a tener hijos, que sea un acto de amor, digo, y no un acto de narcisismo. Los hijos son más importantes que vos. Eso digo. ¿Vos, Ani, cómo lo sentís? Que estás también criando un Sí. veinteañero, calculando por lo que comentaste antes. Coincido en eso. Yo tengo 3. El primero no es biológico.
y los otros 2 sí, pero bueno, la calidad de amor es idéntica, mucha. Y ahora estoy viviendo, empezando a ya experimentar lentamente. ¿Se va haciendo? Sí, tremendo esto del nido vacío. Y me doy cuenta que es, tal cual lo vos decías, es un acto de entrega y de rompego absoluto. Para tener hijos tenés que estar dispuesta porque no son tuyos, para acompañar a la crianza de unos niños a que se conviertan en ciudadanos útiles para este mundo, que para mí es eso, ser padre o madre. Tenés que realmente estar dispuesta a dejar de lado muchos sueños, ambiciones, porque la cotidianeidad te rompe todos tus planes. ¿Viste? Vos querías hacer algo, pero después un chico está con mocos. Y bueno, y sí, te tenés que quedar. Tenés que tomar muchas decisiones basadas en eso. Se vuelve en el centro de tus decisiones. Y bueno, y después en un momento se empiezan a ir y tendrás que hacer el duelo, que es lo que me está medio tocando. Y bueno. Mira qué interesante, ¿no? Mi caso es un caso de maternidad hetero, cis normada, de un casamiento hetero, que se dio a los 40 años. Mira. Yo soy un caso donde el reloj biológico y el reloj cultural no estaban hablando ni dialogando muy bien, ¿no? Porque hoy día, y eso está pasando muchísimo, Sí. y cuando ustedes dicen esa cuestión de dejar el ego, de dejar el narcisismo, yo creo que se habla muy poco del impacto que tiene un hijo en tu idea de control de tu vida, de tu carrera, con la llegada de ese hijo. Yo creo también que el cuidado todavía sigue recayendo mucho más en nosotras mujeres, Sí. si tenemos una pareja, si las parejas son del mismo sexo, la verdad no podría decir porque yo estoy en una pareja heteronormada, y sí, hubo un gran impacto en mi carrera, y sí hubo un gran impacto en mi vida, ¿lo volvería a hacer? Sí. Pero creo que eso es un diálogo que tenemos que empezar a hablar un poquito más sobre esa cuestión del ego, de la responsabilidad y del impacto. No es todo color de rosa. Sí, hay momentos donde hay ganas de devolverlos. Sí. Solo que no vienen con una dirección donde Pero uno puedes lo llevar a puede Rosendo hacer. para que Y Rosendo creo vaya que corriendo. acá es el tema de la Por aquí, por aquí. expectativa, lo que decía Rosendo, ¿no? Por ejemplo, tengo 30 años y todavía soy joven para tener hijos. Claro, también estamos hablando de una nueva longevidad. Estamos hablando también que hoy la edad promedio de la maternidad en Argentina es 34 años. Claro. Hace 20 años era 26. O sea, estamos hablando ya de todo un alargue en relación a la sociedad que nos trae esas nuevas discusiones también a través de nuevas ópticas, ¿no? Totalmente. Vos, por ejemplo, sos papá. De una manera rarísima, pero sí, obvio, estoy casado con un hombre que tiene una hija y convive con nosotros. Y para mí, digamos, nada, como alguien gay de la década del 80, jamás me imaginé tener que ir a comprar toallitas a un súper o a un chino para de emergencia, digamos. Y criar un adolescente en 2024 que es muy desafiante, porque, digamos, para alguien de 43, los 15 de hoy quedan muy lejos, ¿no? Y es difícil, y es parte un poco, ¿no?, de la génesis de nuestros intereses. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Igual siempre el valor está como, quedamos ahí. Yo sé que Rosendo ahora va a hacer su propio proyecto de paternidad, un podcast solamente contando cómo... Cuando lo haga puede ser una idea. Ahora me dejaste una idea buena. Un blog. Bueno, siempre terminamos el manual con una última pregunta. Cada uno de nuestros invitados nos tiene que contar dónde no encaja, en qué ámbito, en qué cosita, algo chiquito, algo grande, donde decís, bueno, acá no encajo. No, es muy fácil. A ver, pues perfecto. Es muy fácil. Yo no encajo en algo muy grande. Yo no encajo en las redes. Redes sociales no encajas. No uso redes. ¿No tenés ninguna red social? No. ¿Y estás en pareja ahora? Sí. Ok, si tú eras soltero y alguien te pide, o sea, yo no sé si salvo tomo algo con alguien, una cita, y me dice, no estoy en redes sociales, yo pensaría, en algo raro está. Claro, por eso te digo. Por eso no encaja. No estoy vanagloriándome. Te digo que, bueno, sí que es una situación que me separa. Lo entiendo, lo admito, pero bueno, es así. No tenés. ¿Vos, Es así. Daniela, dónde no encajás? ¿Sabes que me recuesta esa pregunta? Porque yo tengo mucha plasticidad.
¿Te sobreadaptás o te adaptás? No, Porque no sé entonces si me la- sobreadapto, pero tengo una plasticidad física que estoy a los, más 50, pasados más 50, volviendo a bailar después de muchos años y viendo que mi cuerpo responde. Y tengo una plasticidad mental que creo, que todavía la conservo, que es que me puedo adaptar o puedo tener, no sé, capaz que también es el ejercicio de la profesión, ¿no? Del periodismo, de que siempre estoy conversando con gente distinta, entonces siento que puedo conversar. Y a donde voy, la verdad, ahí es como que trato de respetar el protocolo de las normas que hay que ir. Pero no busco, ahora, eso sí, ahí está, ya llegó, ¿ves? Antes yo buscaba mucho, ascendente Luna en Libra, agradar. A donde iba tenía que agradar, ¿no? Que nadie diga, ay, que Daniela es mala, que no. Y ahora ya. Se chupó Ya, todo. sí, no me Perfecto. importa, ya está, ya Muy digo bien. todo. ¿Y dónde no encajás vos, Rosen? Yo siento que está buena pregunta también, porque siempre me sentí no encajando. No quedaba siempre, no calzaba bien. Entonces siento que no encajo en ¿Porque sos general. alto o no? No, eso puede ser una variable. Pero en mi ciudad me sentía como que la ciudad me quedaba chica por un momento, o sea, como que yo quería hacer otra cosa, entonces sentía que no encajaba tanto. Cuando vine a Capital, lo mismo. Yo tengo mucho tiempo en militancia política también, otra de nuestras coincidencias de hoy, y militaba en el PRO, y mi grupo de amigos eran todo de... Cucas. Todo progre, cucas. Entonces no encajaba, y después pasé para el otro lado y tampoco encajaba todo el tiempo. Y siento que en mi caso, yo siempre aprendí en el encuentro de esas cosas, ¿no? Como en la grieta o en el lugar del medio. Me gusta estar incómodo. Entonces siento que el no encajar me generó mucho dolor, pero también lo transformé en algo como lindo. De alguna manera lo transformé como un atributo, ponele, o en algo que me gusta buscar. Intento ir al lugar donde no encajo. Me genera como no sé si una adicción o una adrenalina particular. Después, en algo más corto, siento que en muchos consumos de mi generación no encajo a veces estoy pasado para arriba, como soy más viejo. Como alma de viejo. Se decía Alma de eso. viejo. En otras cosas no, o sea, hago la misma cosa, pero hay consumos en donde digo, no entiendo, ¿viste? No vi Los Simpsons, o sea, lo vi, pero no entiendo los capítulos, ¿viste? ¿No? ¿Viste el capítulo de tal cosa? No me acuerdo. ¿No? Yo sí los vi, quiero Volver. decir. Ahora, una diferencia, encontramos una diferencia de los mellizos de la mesa. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este episodio de Manual. Estamos contentísimos, la verdad. Seguiríamos charlando, como siempre nos pasa, entendiéndolo. Pero eso es lo importante, ¿no? Entender que desencajando volvemos a encajar y quizás habitar ese desconfort sea una de las grandes respuestas del siglo XXI. Totalmente. Bueno, estamos terminando manual para encajar, ya lo puse en el plural, manual para encajar o no. Nada, nos pueden seguir en todas las redes sociales. En realidad, en todo donde escuchen los podcasts, ahí si se suscriben, si nos ponen 5 estrellas, no nos ofendemos. Nos gusta mucho. Nos ayudó Ale Torre en la producción, Agustín Vidal en la edición y Sabrina López en la ambientación. Cada 15 días, las 100 preguntas del siglo XXI contestadas por distintas generaciones. Mi nombre es Tomás Balmaceda. Yo soy Miren de Paoli. Nos vemos la próxima.